Hola, mi nombre es Wendy Valdivia y el día de hoy le voy a presentar el artículo Los productos de Amadori como mediadores de disfunción endotelial en la diabetes mellitus. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Y aquí en la introducción nos hablaba principalmente acerca de la función del endotelio vascular en situaciones normales y patológicas, que también nos hacía relación que es una área de investigación cardiovascular que se ha desarrollado mucho en los últimos 20 años. Su importancia no solo no solamente abarca aspectos cuantitativos, sino también cualitativos. Y nos decía que es reconocido como un auténtico órgano de regulación autocrina, paracrina y endocrina. También nos mencionaba acerca de la fisiología y la fisiopatología del sistema vascular, que actualmente es incomprensible si no se considera esta porción luminal de la capa íntima de los vasos, su privilegiada situación en la circulación, así como su capacidad para detectar cambios mecánicos, humorales y químicos, además de realizar ajustes mecánicos compensadores en el tono vascular o en la estructura de los vasos mediante la producción de sustancias biológicamente activas. Estas hacen del endotelio un elemento clave para la regulación de la homeostasis cardiovascular. Actualmente es un hecho bien establecido la existencia de la disfunción de las respuestas dependiendo del endotelio en diferentes enfermedades que cursan en algún momento de su evolución con manifestaciones vasculares como lo son la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la diabetes mellitus o la insuficiencia cardíaca. Esta disfunción también puede observarse en situaciones que, aunque fisiológicamente predisponen a la experimentación de cuadros vasculares, tal es el caso del envejecimiento o de la menopausia. Este artículo se basaba en diabetes mellitus, en donde mencionaba que el trabajo inicial de Fortes et al. Destacó por primera vez en 1983 la existencia de alteraciones en la respuesta vasodilatadoras dependientes del endotelio en vasos procedentes de animales diabéticos. Desde entonces son múltiples los estudios que han confirmado tales hallazgos tanto en diferentes animales como en pacientes diabéticos. Y más adentrado a diabetes mellitus, nos decía que las alteraciones vasculares en pacientes con diabetes mellitus se han dividido en microangiopatías y macroangiopatías. Y aquí lo remarcaba así. Y hablando de microangiopatías, es una afección de la microcirculación de la retina y de los pequeños vasos renales. Y hablando de macroangiopatía, es indistinguible de la esclerosis, excepto por su localización preferente en determinados lechos vasculares y la frecuente calcificación de la media arterial. No obstante, cada vez existen mayores evidencias de que ambos cuadros no son sino manifestaciones de un mismo proceso, en cuyo inicio predominan las alteraciones funcionales estrechamente ligadas a hiperglucemia. Por eso es muy importante mantener un control en los niveles de glucosa en sangre o a fenómenos estrictamente relacionados con esta. Estas alteraciones funcionalmente se pondrían de manifiesto con más facilidad en la microcirculación y serían potencialmente reversibles con el control de la glucemia. En fases más avanzadas de la enfermedad, la persistencia de estas alteraciones vasculares funcionales, junto con la aparición de otras manifestaciones de la enfermedad, especialmente las alteraciones del metabolismo lipídico y de las plaquetas, llevarían a la aparición de alteraciones estructurales rápidamente irreversibles y en las que el control de la glucemia solo sería un factor más que considerar. Esas manifestaciones estructurales se expresarían fundamentalmente en los grandes vasos y mucho menos en la microcirculación, donde se sabe que se desarrolla aterosclerosis. En este contexto, el endotelio vascular parece ser el intermediario por antonomasia en la aparición de las alteraciones funcionales iniciales y de las lesiones estructurales tardías, y promueve el desarrollo de las complicaciones que componen las manifestaciones vasculares a largo plazo de la diabetes mellitus. Bueno, para esta parte vamos a hablar acerca de las alteraciones de la función endotelial en la diabetes mellitus.
y como ya lo decía anteriormente, tienen una gran relación. Y decía que los estudios experimentales muestran de manera práctica unánime la existencia de disfunción endotelial en diabetes. Este hallazgo se ha repetido con múltiples abordajes experimentales en diferentes modelos de enfermedad en distintos lechos y territorios vasculares, in vitro e in vivo, y finalmente también en pacientes con diabetes mellitus. En diabetes experimentales se ha encontrado una disminución de las respuestas relajadoras dependientes del endotelio a diferentes sustancias vasodilatadoras como lo son la acetilcolina, la histamina, la bradicinina, el adenosindifosfato, ADP, y la trombina, todas ellas agonistas de receptores endoteliales tanto en vasos de resistencia como de conductancia, incluyendo aquellos de gran relevancia fisiopatológica como el lecho mesentérico y la microcirculación coronaria, renal y cerebral. Las alteraciones de la relajación dependiente del endotelio mediadas por el receptor se han observado no solo en diferentes animales y lechos vasculares, sino también en distintos modelos de diabetes. En resultados similares se han observado en pacientes. Los primeros estudios en este sentido se remonta a finales de los años 80 y a principios de los años 90, donde demostraron Sáenz de Tejeda in vitro una alteración en la relajación inducida por acetilcolina en el cuerpo cavernoso de pacientes diabéticos que presentaban impotencia. Sin embargo, la relajación inducida por nitroprusiato sódico, que es independiente del óxido nítrico endotelial, permanecía indemne. Para los estudios con pacientes in vivo se utilizaba la letimosgrafía por oclusión venosa, que posibilita el análisis de flujo arterial en humanos y su variación ante la infusión intraarterial en humanos y su valoración ante la infusión intraarterial de fármacos vasoactivos. Se ha recurrido a esta técnica para evaluar las respuestas dependientes del endotelio y se ha confirmado la presencia de alteraciones funcionales en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. En efecto Calvert observaron una menor reducción de flujo arterial basal en pacientes con diabetes tras la administración intraarterial de L-N-MMA, lo que sugiere una menor participación del óxido nítrico en el mantenimiento del tono arterial. Cabe destacar que estos autores, a diferencia de lo hallado in vitro por Sáenz de Tejeda, encuentran una menor respuesta vasodilatadora al nitroprusiato sódico en sujetos diabéticos, lo cual plantea la posibilidad de que el mecanismo efector del óxido nítrico en la célula muscular lisa está deteriorado en la diabetes. Por su parte, Johnston comprobaron una menor respuesta a metacolina en pacientes diabéticos frente a controles y las respuestas a nitroprusiato fueron similares en ambos grupos. Finalmente, McVeigh demostraron también que el deterioro de la respuesta vasodilatadora a la acetilcolina y la nitroglicerina se observa asimismo en sujetos con diabetes tipo 2. Y bueno, lo que podemos salvar de esta parte es acerca de la disfunción endotelial de la diabetes mellitus. Fue confirmada en estudios in vitro, in vivo y en pacientes que viven con diabetes. Afecta la respuesta vasodilatadora dependiendo del endotelio y se asocia con un aumento del estrés oxidativo y disminución de óxido nítrico. Bueno, vamos a hablar de la siguiente imagen. La siguiente imagen es un esquema de algunos factores potencialmente implicados en la disfunción endotelial diabética. Y pues como primera parte tenemos la hiperglucemia, como ya lo decía anteriormente, que genera L-oxidasas y genera radicales libres. Después genera una disfunción endotelial. Esta tiene menor óxido nítrico, mayor endotelina, puede traer agregabilidad y adhesividad plaquetaria y generar una vasculopatía diabética, o en su defecto puede generar vasoconstricción y como resultado de una vasculopatía diabética. También tenemos a la vía de los polioles, que genera defensa antioxidante
estrés oxidativo, disfunción endotelial, menos óxido nítrico y más endotelina, que lleva a una vasoconstricción y la vasoconstricción genera una vasculopatía diabética. También esta puede desencadenar la activación de PKC o simplemente la hiperglucemia puede generar activación del PKC, por ende radicales libres, estrés oxidativo o PARP y continúan con el patrón de disfunción endotelial, menos óxido nítrico, más endotelina, genera vasoconstricción y por último la vasculopatía diabética. En los productos de Amadori tenemos a la G, tenemos que genera AG. El AG es productos de glucosilación avanzada y este nos va a generar radicales libres, hipertrofia, puede ser hiperplasia también, una disfunción endotelial, menos óxido nítrico, más endotelina, inflamación, generación de radicales libres y que nos van a originar vasculopatía diabética. Entonces, aquí la importancia de mantener un buen control de nuestra glucosa. Bueno, continuando, tenemos a los mecanismos implicados en la disfunción endotelial diabética y decía que, aunque ya habíamos visto que la hiperglucemia es un factor esencial en la producción de la disfunción vascular, esta no parece estar implicada directamente en la génesis de las alteraciones que se asocian al desarrollo de la enfermedad vascular. Más bien, la hiperglucemia produce una serie de alteraciones metabólicas y bioquímicas que al actuar sobre la pared vascular originan anormalidades en la función y en la estructura del vaso. Y pues bueno, aquí tenemos a la vía del sorbitol, que como ya sabemos, esta está implicada en la enzima aldorreductasa, consume NADPH reduciendo la defensa antioxidante y la producción de óxido nítrico. También tenemos a la activación de la proteincinasa, que esta está activada por la hiperglucemia y el disilglicerol. Esta está involucrada en alteraciones del tono vascular y el crecimiento celular. También tenemos la activación de la polimerasa poli, ADP ribosa. Esta es una enzima nuclear abundante en las células eucariotas que parece estar implicada en la respuesta a las agresiones en el ADN, así como las lesiones celulares, incluidas por oxidación, debido a la generación de radicales libres. Cuando se rompe una cadena de ADN, la enzima PARP inicia la transferencia de unidades ADP ribosa desde el NAD hasta las proteínas nucleares en un proceso que consume demasiada energía. El resultado final de este proceso es una depresión del NADP intracelular, así como de los depósitos de adenosín trifosfato, que es el ATP, lo que a su vez reduce la tasa de glucólisis y la respiración mitocondrial y altera obviamente las funciones de la célula. También tenemos a la endotelina, que la familia de las endotelinas ET consiste en 3 péptidos de 21 aminoácidos denominados ET1, ET2 y ET3, cuyas acciones biológicas están determinadas por dos tipos de receptores acoplados a proteínas G, designados como ETA y ETB. Los receptores ETA tienen mayor afinidad por los receptores ET1 y ET2, mientras que el receptor ETB se une con igual afinidad por las 3. La ET1 liberada por el endotelio puede actuar de forma autocrina sobre receptores de ETB de la propia célula endotelial y favorece la secreción de óxido nítrico y por tanto induce a la vasodilatación. Sin embargo, su efecto principal se ejerce sobre el músculo liso vascular subyacente a través de receptores ETA y ETB y produce vasoconstricción y mitogenia. Su papel no está claramente establecido, aunque se ha propuesto que está implicado en distintas enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la arteriosclerosis o la enfermedad coronaria.
Y pues, bueno, en este caso hablando de radicales libres, tenemos a la anión superóxido y el radical hidroxilo, que es inactivado por el óxido nítrico. Su exceso contribuye directamente a la disfunción endotelial. También tenemos a la glucosilación enzimática, que son las reacciones de Maillard, o la formación de productos de Amadori, posteriormente de AGEs, Advanced Glycation and Products, que liberan radicales libres, que interfieren con proteínas vasculares y promueven la inflamación. Aquí tenemos la relación temporal de los productos generados durante las reacciones de Maillard y nos dice que la fase inicial de unión entre el azúcar y una proteína da lugar primero a una base de Schiff. Después, bueno, semanas después, nos genera lo que conocemos como productos de Amadori. Algunos ejemplos de estos son la hemoglobina glucosilada, la albúmina glucosilada, las lipoproteínas glucosiladas o el factor de von Willebrand glucosilado como proteínas circulantes o el colágeno glucosilado como proteína estructural. En las proteínas de vida media más largas, los procesos de glucosilación no se detienen en los productos de Amadori, sino que estos dan lugar a productos intermediarios y más adelante a los denominados productos finales de la glucosilación avanzada. Es un nombre en inglés que es Advanced Glucosylation and Products, o se les conoce como AGE. Los AGE tardan meses en formarse y son de carácter irreversible. También nos decía que conviene destacar que en varias secuencias de la reacción de Maillard se liberan radicales libres. Uno de estos podría ser el radical superóxido. Bueno, y ya, está explicada la imagen, tal cual así lo explicó la literatura. Bueno, la glucosilación enzimática es estimulada por el oxígeno y por catalizadores de reacciones de oxidación, como los metales de transición, que es el hierro y el cobre. También los AG favorecen la autooxidación de proteínas de vida media larga. Todo ello confirma una estrecha relación entre la glucosilación enzimática de proteínas y el estrés oxidativo, en este caso la denominada glucosidación o glucosilación autooxidativa, así como las posibilidades de que conjuntamente expliquen algunos aspectos de la patogenia de la vasculopatía diabética. En muestras de tejidos obtenidos de sujetos diabéticos se han encontrado un aumento de los AG respecto a sus sujetos controles, lo que hace pensar que en su papel como agente patológico, estos AG no solo tienden a acumularse en tejidos, sino también en concentraciones plasmáticas, y estos son mayores en pacientes que viven con diabetes. Los AG podrían causar su efecto por varios mecanismos distintos. Uno de ellos es en la matriz extracelular, en donde producen alteraciones estructurales en sus proteínas, disminuyen las uniones entre el heparansulfato y el colágeno, también aumentan el entrecruzamiento de colágeno y además interactúan con un receptor específico que es el RAGE, que está localizado en las células musculares lisas, el hígado, el endotelio, los macrófagos, los monocitos, el magnesio, es cierto, el mesangio, e inducen la liberación de factores procoagulantes, como lo es el factor de necrosis tumoral, el TNF, interleucina 1L y IGF-1. Los AG pueden formarse intracelularmente causando cambios en el ADN o alterando proteínas. Además, se ha descrito que los AG aumentan el estrés oxidativo, inactivan el óxido nítrico endotelial e interfieren con las respuestas dilatadoras dependientes del endotelio.
En experimentos realizados en nuestro laboratorio, bueno, en el estudio, dice, o más que nada, hace hincapié en la función endotelial en vasos procedentes de ratas diabéticas tratadas con aminoguanina. Mejor, bueno, el estudio mejoró, bueno, sí, el estudio demostró que mejoró, pero esto solamente fue parcial. Cuando los vasos de los animales tratados con aminoguanina se preincuban, además de que genera una respuesta vasodilatadora, es completa, lo que sugiere que una parte de la disfunción endotelial diabética puede estar mediada por una acumulación de Ag en la pared vascular, pero existe otra parte que está mediada por otros mecanismos en los que participan los radicales superóxido. En este sentido, sin descartar el posible papel de los productos avanzados de glucosilación, nosotros mantenemos la hipótesis complementaria o alternativa de que los productos tempranos o intermediarios de glucosilación, como los productos de Amadori, pueden tener un papel más relevante que el de los de AG. Y esto es lo que ha sido hincapié, que esta reacción puede ser incluso aún mayor mediada a través de los productos de Amadori. También decía que en apoyo a la muestra, se decía que se ha demostrado que un producto de Amadori como la oxihemoglobina glucosilada, que vendría siendo un producto relativamente temprano de glucosilación proteica, interfiere con la función endotelial a concentraciones nanomolares, es decir, en cantidades que se encuentran libres en el plasma en condiciones fisiológicas. Este efecto solo se observa en porcentajes de glucosilación patológicos, pero no en porcentajes normales. Además, estas bajas concentraciones, la oxihemoglobina no glucosilada crece de efectos significativos sobre las dilataciones dependientes del endotelio. Los efectos de la oxihemoglobina glucosilada se deben principalmente a su capacidad para generar aniones superóxido que a su vez destruyen el óxido nítrico liberado por el endotelio. Este hecho se pone en manifiesto porque el óxido nítrico exógeno en soluciones es inactivado de manera análoga por oxihemoglobina glucosilada. Este efecto es revertido en todos los casos con SOD. Estos estudios se han confirmado en microvasos mesentéricos de origen humano procedentes de pacientes no diabéticos y sin enfermedades cardiovasculares. Asimismo, también otros investigadores han demostrado que la hemoglobina glucosilada también relajación, interfiere con la relajación dependiente del óxido nítrico en el cuerpo. Esto es en ratas, lo que sugiere una posible participación de los productos de Amadori en la disfunción eréctil asociada a la diabetes. Bueno, y también nos decía acerca de la interferencia con la función endotelial, que esta no está limitada a la hemoglobina, sino que otras proteínas solubles como la albúmina o estructurales, como lo es el colágeno, pueden probablemente ejercer un efecto similar cuando están glucosiladas. También hay trabajos que sugieren que la albúmina glucosilada puede modificar la actividad y la expresión de la sintasa de óxido nítrico en células endoteliales. Aunque los datos son contradictorios, así la albúmina glucosilada como producto de Amadori incrementa la actividad y la expresión de la enzima, mientras que los AG de albúmina la reducen. Varios estudios con ratas han corroborado hasta el momento la hipótesis original, tanto in vivo como in vitro. La disfunción endotelial observada en los animales diabéticos se debe a un aumento de estrés oxidativo y se correlaciona estrechamente con los valores de glucosilación de la hemoglobina HbA1c, lo que indica que además de constituir un marcador de control metabólico de la enfermedad, esta proteína glucosilada puede tener un papel causal
en las anomalías de la función endotelial. En etapas tempranas, estas anomalías vasculares pueden ser o suelen ser reversibles con un tratamiento indicado, adecuado, que vendría siendo el tratamiento con insulina. No obstante, la recuperación de la función endotelial no solo produce de forma inmediata tras la normalización de la glucemia, sino que requiere de 2 a 3 semanas de normoglucemia. Esto anterior es importante, ya que este es el periodo necesario para que se desentienda significativamente el porcentaje de HbA1c en sangre para alcanzar valores normales en torno al 5%, aunque durante dicho periodo los valores plasmáticos de Ag permanecerán elevados. Por otro lado, existe un alto grado de correlación entre la presencia de disfunción endotelial en este modelo de diabetes y el porcentaje de hemoglobina glucosilada en este modelo de diabetes y el porcentaje, mientras que su correlación es baja con los valores plasmáticos de Ag y con la glucemia. En conclusión, se dice que estos datos sugieren claramente que la aparición o la reversión de la disfunción endotelial diabética está estrechamente relacionada con el aumento o la disminución de los parámetros de hemoglobina glucosilada, es decir, los productos de Amadori, mientras que su relación con otros parámetros es mucho menor. Esto en cualquier caso no podemos descartar que de manera definitiva que los AG probablemente tengan un papel como inductores de daño vascular en modelos crónicos de diabetes o en pacientes de larga evolución. Sin embargo, estos productos mucho más tempranos en el proceso de glucosilación pueden tener una participación muy relevante en el desencadenamiento de complicaciones vasculares asociadas a diabetes mellitus. Y aquí también nos habla acerca de una imagen que son mecanismos de interferencia entre un producto de Amadori como la hemoglobina glucosilada y el óxido nítrico, que más adelante le voy a explicar. Esta imagen presenta los mecanismos de interferencia entre un producto de Amadori como la hemoglobina glucosilada, que es la HbG, y el óxido nítrico, así como algunos intermediarios que son la L-arginina, la L-citulina, el óxido nítrico y cómo se van creando la vasodilatación o el crecimiento celular. Una hipótesis central del artículo es sobre el papel fisiopatológico de los productos de Amadori en la vasculopatía diabética, que se ha basado fundamentalmente en datos in vitro u obtenidos de modelos experimentales de la enfermedad. No obstante, se ha realizado asimismo estudios sobre funcionalidad endotelial en pacientes diabéticos mediante la técnica de pletismografía por oclusión venosa del antebrazo, en los que la extrapolación de dicha hipótesis a humanos es perfectamente factible. En efecto, los pacientes diabéticos de corta evolución, cuya selección permite destacar otras causas de disfunción endotelial, presentan alteraciones en las relajaciones dependientes de óxido nítrico estrechamente relacionadas con el grado de control metabólico expresado en función de sus niveles de hemoglobina glucosilada. Las anomalías de la función endotelial observadas solo en los pacientes mal controlados están mediadas por un aumento en el estrés oxidativo y se recuperan tras un adecuado tratamiento insulínico que normalice su control metabólico de los pacientes. En este proceso se correlaciona estrechamente con los valores plasmáticos de productos de Amadori. En general, todos los datos indican que los productos tempranos en intermediarios de glucosilación proteínica deben tenerse en cuenta como causantes de estrés oxidativo y disfunción endotelial diabética. En apoyo a esta idea, existen datos clínicos sobre el incremento de estrés oxidativo observado en estadios tempranos de pacientes infantiles o adolescentes que viven con diabetes tipo 1.
también ya se dijo más antes, pero como evidencia experimental podemos dejar que se confirme en vasos de ratas y humanos no diabéticos. La función endotelial se correlaciona mejor con los niveles de hemoglobina glucosilada que con los de AG o la glucemia. Y el tratamiento con antioxidantes como el ácido ascórbico, la gliclazida, mejora la disfunción endotelial. Aquí en el segundo punto, cuando nos hablaba acerca de la función endotelial, se correlaciona mejor con los niveles de HbA1c, que es la hemoglobina glucosilada, es debido al tiempo en el que la glucemia permanece elevada. Por eso es más asertivo utilizarla, porque pues la glucemia capilar no nos podría ayudar en esos casos porque sería muy errónea, sería algo no muy confiable. Esto ya lo mencionaba anteriormente, pero dividido en otro subtema podría quedarse como implicaciones estructurales. Los productos de Maduri también inducen hipertrofia del músculo liso vascular, entonces estos activan factores de transcripción como el NFKB y el AP1 que están relacionados con la inflamación y el crecimiento celular. En general, los productos de Maduri no solo son marcadores de control glucémico, sino también son causantes directos de disfunción endotelial y deben considerarse como un blanco terapéutico en la prevención de complicaciones vasculares en la diabetes. Además de que, obviamente, y como veíamos, el primer paso para evitar llegar hasta este punto es el control de una buena glucemia a través de la alimentación o sí, llevando la farmacología adecuada. Y ya.